Hola, Dios les bendiga a todos, muy bienvenidos. Aquí estamos para llevar otro mensaje para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esperando que esta palabra pueda traer bendición a su vida. Escúchela y compártala con más personas, pues todo lo que hacemos acá es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a llevar un tema el cual he titulado Tu historia eterna. Y vamos a estar leyendo primeramente en el libro de Génesis capítulo 3 versos 6 y 7, que dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí vemos que el hombre y la mujer extienden su mano y comen del árbol el cual Dios le había dicho que no comiera. Sabemos que el hombre antes de que comiese de este árbol era inocente, mas fueron abiertos sus ojos. Ahora el ser humano tendría que decidir por sí mismo qué sería bueno y qué sería malo. Pero vemos en el verso 22 donde dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces vemos que Dios, cuando el hombre comió del árbol que no debía comer, Dios lo saca del huerto. ¿Por qué Dios saca al hombre del huerto? Bueno, porque en el huerto Dios tenía el árbol de la vida, el cual fue el original propósito que Dios puso ahí, ese árbol, que era para que el hombre tuviera una vida eterna con Dios. Pero cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios en su omnisciencia, sabiendo las decisiones que el ser humano iba a tomar, las cuales llevan hoy en día al ser humano a las guerras, tráfico de órganos, esclavitud, desenfreno, enfermedades y todas estas cosas, maldad, todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces Dios no quiere que el hombre en esta condición caída viva eternamente, sino que quiere restaurarlo, y entonces sí pueda recibir esa vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Ahora vamos a estar leyendo unas citas rápidamente. Vamos a ir a Corintios, capítulo 13, verso 12, que dice de la siguiente manera: Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. También vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 11, que dice de la siguiente manera. Preste mucha atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. También vamos a leer ahí en Apocalipsis 3:5, que dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora quiero leer un momento Apocalipsis 22:15, que dice de la siguiente manera: Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí vemos que el Señor tiene un propósito para el ser humano. El propósito es que el ser humano pueda ser restaurado y heredar todas las cosas. Pero también dice que hay una lista de gente la cual no podrá heredar eso, los cuales estarán afuera.
Vemos que Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vean qué importante. En el verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero que entienda que Dios, cuando hace al hombre, Dios lo hace con un propósito, que tenga vida eterna. Pero el hombre en su naturaleza toma una decisión la cual Dios va a respetar. Y de ahí el ser humano va a tomar la ruta y recibirá conforme a sus decisiones. Dios, desde que crea al hombre, lo crea con un propósito. Cuando Dios lo creó a usted y a mí, Dios tenía un proyecto específico para su vida y para mi vida. Vamos a ver Jeremías capítulo 1. Verso 5. Dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí vemos que el Señor le dice al profeta Jeremías que antes de que lo formase Dios a él en el vientre, ya lo conocía. Y quiero que usted entienda esto, que antes de que usted fuera formado en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía. Y Dios tenía un propósito para usted. El propósito para Jeremías era que Jeremías fuera profeta, pero Dios tiene un propósito para cada ser humano individualmente, porque todas las vidas son preciosas delante de Dios. No hay una sola vida la cual haya venido a este mundo por una casualidad, sino que Dios tiene un proyecto para cada uno. Vamos a leer el Salmo 139:16. Dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando Dios lo forma a usted, ya Dios conocía todas las cosas de las cuales usted iba a tener. Sus ojos, su voz, su tamaño, su estilo de pelo, su particularidad. Dios se tomó el detalle de hacer a cada ser humano independiente e individual. Y quiere relacionarse con cada ser humano individualmente, conocerlo personalmente y que éste pueda venir a él, a su conocimiento y a su plan. Dice: Dios tenía planeado nuestra vida, color de ojos, el tiempo en el cual estaríamos. O sea, Dios ya sabía la época en la cual usted iba a venir. No iba a venir antes ni iba a venir después. El tiempo y el lugar específico ya Dios lo tenía. Nos regaló la libertad de pensamiento, lo cual nos hace únicos en el mundo y especiales para Dios. Él nos regaló un libro en blanco en el cual podremos escribir nuestra historia. Cuando Dios lo pone a usted en el mundo, le da libertad de pensamiento. Su vida, sus pensamientos son particulares. Nadie en este mundo tiene los mismos pensamientos que usted. Nadie tiene la misma capacidad de raciocinio que usted. Usted es libre de pensar y de ejercer esa libertad, ese libre albedrío como usted guste. Dios le da a usted un libro en blanco, en el cual usted va a empezar a escribir su historia. Cada día, cada pensamiento y cada palabra serán escritos en ese libro. Su día de hoy no tiene que ser igual que el de ayer, ni igual que el de mañana. El cuerpo del ser humano, esta vida, la cual el hombre viene al mundo, esta vida es como, vamos a ponerlo en esta manera, como si fuera el útero de una mujer. Adentro de ese útero hay un ser. ¿Y qué va a pasar con este ser? Él un día va a nacer.
Así es la vida en el mundo, así es la vida humana terrenal. Un día esta vida va a nacer a la eternidad. El problema es a qué eternidad va a nacer usted. Va a aquella eternidad donde dice que los que vencieren heredarán todas las cosas, o se quedará en el lado contrario en el cual no tiene esperanza. Dice, el cuerpo y la vida terrenal es simplemente el útero en el cual se creará una vida eterna. Y tú eres el que escribe cuál será esa eternidad. ¿Dónde pasarás tu eternidad? ¿Al lado de tu Creador o separado de Él? Vamos a ver Apocalipsis 20:12, que dice de la siguiente manera. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí se leerá tu historia, cada pensamiento, cada acción, y en base a tu deseo recibirás la entrada a la vida eterna, o estarás junto a todos aquellos que despreciaron a su Creador, su sacrificio, despreciaron su amor, despreciaron su perdón, despreciaron su ley y su santidad. Ese libro usted lo está escribiendo en este momento. Cada acción que usted hace, el odiar a su hermano, el mentir, robar a otros, y cada cosa, Dios la escribe cada una. Un día usted estará delante de Dios y Dios le juzgará. Pero Dios es un juez con justo juicio, y ni le dará más ni menos de lo cual usted ha decidido. Vemos que es imposible que dos seres contrarios convivan juntos. Sería una lucha eterna. No pueden existir dos personas o dos seres con diferentes fines o deseos o propósitos viviendo en un mismo lugar. Y así es porque su eternidad, si usted ama a Dios, usted pasará con Él, pero si no lo ama, de ninguna manera podrá estar con Él, pues sería un castigo simplemente el hecho de estar a su lado. Vamos a ver, por ejemplo, para dar un ejemplo de esto, la historia de Caín y Abel. Vamos a leer del verso 1 al verso 8, que dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Dice, la razón por la que Caín mató a su hermano no fue porque su hermano le hizo algún daño o algún mal, sino porque el vivir de su hermano era un testimonio contra él, que era malo. Cada vez que él miraba a su hermano, miraba toda su propia maldad y no quería dejarla. Sería más fácil eliminarlo. Cada vez que él miraba a su hermano caminar y pasar, recordaba que su actitud hacia Dios no era buena. Y se sentía acusado por su conciencia, pues Dios le pone al ser humano una conciencia la cual le dicta lo que es correcto y no delante de Dios. Ciertamente dice la palabra que hoy hay muchas personas que ya tienen la conciencia cauterizada. Quiere decir que ya la conciencia no les redarguye y han perdido toda sensibilidad. Pero en el caso de Caín, su conciencia lo miraba y él decía, ¿por qué mi hermano puede dar lo mejor? ¿Y por qué en mí hay esta actitud de que solo le doy a Dios lo que me parece a mí? Porque así hay mucha gente hoy en día. Dice, yo adoro a Dios a mi manera. A mí no me parece como dice eso. Para mí esto no es malo. Para mí aquello no es malo. Pero la palabra de Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Ahí nos dice el motivo por el cual Caín mató a su hermano. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí la palabra de Dios establece que Caín mató a su hermano porque las obras de su hermano eran justas y las de él eran malas. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cómo son sus obras? Cada vez que usted hace sus obras y usted ve a alguien que quiere agradar a Dios, usted siente odio contra aquella persona. Pero sabe, no es aquella persona que le está señalando a usted, sino es su propia conciencia la cual le dice usted está mal. Su historia usted la está escribiendo mal en ese libro, usted está poniendo cosas las cuales un día va a ser juzgado por ellas. Vemos el caso en el mismo Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3, el verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vea qué triste que dice que la condenación es que la luz vino al mundo para guiar al hombre. Pero los hombres aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Dice, porque sus obras eran malas y ellos no querían venir a la luz para que no fueran reprendidos. Así era Caín. Caín no quería ser reprendido, él quería vivir a como él le placía. Pero cada vez que veía a su hermano Abel sentía el juicio sobre sí mismo, no porque su hermano lo estaba juzgando, sino porque su conciencia le decía que no estaba haciendo lo correcto. Aquí tenemos que preguntarnos qué hay en nuestro corazón. ¿Siento rechazo o siento deseo que mis obras sean buenas? Vemos que dice que la condenación es que la luz vino al mundo. Esta luz es Jesucristo. Pero la gente ama más las tinieblas. Y si las personas aman las tinieblas,
¿cómo querrían o cómo podrían vivir una eternidad con la luz? Entienda esto, si la persona aborrece la luz, si la persona ama las tinieblas, si la persona ama la injusticia, ama el pecado y ama todo lo malo, ¿cómo podría un día estar con Dios eternamente en un reino en el cual es de justicia y santidad? Ciertamente no podría vivir ahí. Sentiría que él no pertenece a ese lugar. Mas si su corazón ama la justicia, entonces su corazón pertenece a ese reino. Ciertamente ellos continuarán su eternidad en aquello que amaron, porque vea lo que dice, es muy importante. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero dice, los hombres amaron más las tinieblas, amaron. Ellos sentían placer y atracción hacia aquello. ¿Hacia qué siente atracción su corazón? ¿Hacia dónde está inclinado su vida? Volvamos a Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 8. Dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. En el verso 10 dice: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios, verso 22, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. En el verso 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Su vida va a determinar si su nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Usted está escribiendo su historia cada día. Valore esa vida a la cual Dios le dio, pero no para hacer lo malo, sino para acercarse a su Creador. Tiene que valorar la vida que Dios te regaló. Procura escribir una gran historia, pues ella la contarás en la eternidad. Esa historia, un día usted va a estar allá en el cielo y usted va a decir: si usted logró entrar al cielo, logró entrar a la nueva Jerusalén, su historia será contada. Y usted va a decir: yo así un día conocí al Señor, y así hice y así viví, y gracias al Señor estoy aquí. Mas si su historia es una historia mala,
igual su historia en el infierno será contada. Y usted se recordará una y otra vez, capítulo tras capítulo, día tras día, hora tras hora, cada cosa que usted hizo, y su conciencia le condenará por los siglos de los siglos. Muchas personas pasan situaciones sumamente dolorosas y difíciles, pero a pesar de ello no quieren acercarse a Dios. Ahora imagina si esa vida hubiera sido una vida sencilla. Mucho menos nunca se hubieran acercado a Dios. Si en medio de la dificultad, en medio de los problemas, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, la persona le cuesta venir a Dios a pedirle su misericordia. Imagínese si una persona no tuviera ninguna necesidad de Dios. Mucho menos. Estas personas nunca podrían venir a Dios a buscar refugio en Él. Cualquiera que sea tu circunstancia, ven a Dios y Él caminará junto a ti todos los días de tu vida. Mateo capítulo 28 dice de la siguiente manera. 28:20. Vamos a leer desde el verso 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios para aquellas personas que vienen a Él, que Él va a caminar a su lado y les va a ayudar en ese caminar. Corintios 5:17 dice de la siguiente manera. 2 Corintios 5:17. Escucha este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tal vez su historia hasta el día de hoy, yo no sé cuántos años tiene usted, tal vez tenga 20 años, 30 años, 40, 50, 60 años, 70. Tal vez su historia ha sido escrita de muy mala forma. Pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Si usted viene a Jesucristo, Él borrará toda esa historia y usted podrá contar una nueva, pues dice que Él no se acordará más de sus pecados. No importa lo que usted haya hecho, no hay nada que la sangre del Señor Jesucristo no pueda borrar. Su sangre es como un borrador que borrará su pasado, le limpiará y le dará vestiduras nuevas. Y entonces Él caminará con usted y le dirá: vamos y hagamos un final especial en ese libro. Que el final de su historia pueda decir: y caminó con Dios y Dios se lo llevó, como dice de como dice de Enoc, que dice: caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Vamos a ver ese versículo. Dice en Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué bonito que su historia termine así. Que diga: terminó sus días caminando con Dios y Dios le llevó. Solo voy a leer una última cita para ir cerrando. Salmos capítulo 23. Verso 6 dice de la siguiente manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el deseo de Dios para usted, que usted more en la casa de Jehová por largos días.
La eternidad es muy larga, es mucho tiempo, son muchas eras en las cuales usted podrá morar con Dios y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para el ser humano. No desperdicie su vida. Tal vez hay mucha gente deprimida, mucha gente que siente tristeza por la vida que está llevando, pero Dios quiere que usted le abra su corazón para poder caminar con usted y poder hacer una nueva historia. Si hay alguien que nunca ha conocido al Señor Jesucristo, yo le pido que le abra su corazón en esta hora, pues dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios le llama a esta hora porque quiere que usted haga una nueva historia. Él quiere borrar su pasado y hacer una nueva historia. Dice el Señor que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así es que en esta hora le voy a invitar, si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, diga de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. La historia de mi vida no ha sido la mejor y me arrepiento de ella. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo reconozco que tú viniste a este mundo y moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Camina conmigo, entra a mi corazón, sé el Salvador y Señor de mi vida, y ayúdame a seguir cada día delante de ti. Amén y amén. Disfrute su vida, disfrute eso que Dios lo hizo único, y pídale al Señor Jesús que le ayude a escribir una nueva historia. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje. Comparta si es posible. Amén.